Iglesia, qué gusto tenerte en casa. Vamos, choca el puño con el hermano que tienes al lado. Te invito a que pongamos mucha atención para que escuchemos las actividades que tenemos esta semana. Si eres varón, aparta un espacio el lunes a las 8 de la noche. Te esperamos. Oremos en familia todos los miércoles a las 8 p.m. por Zoom. No olvides conectarte el jueves a las 7:30 por Facebook o YouTube a nuestra prédica en línea. ¿Qué mejor manera de pasar el viernes orando juntos por Zoom? Te invitamos a las 6:30 am. ¿Te gusta pasar tiempo entre amigas? Ven cada primer y tercer sábado del mes a las 11 am. Será increíble. ¿Quieres divertirte, alabar, convivir y aprender más de Dios? Te esperamos cada segundo y cuarto sábado del mes a las 6:30 p.m. Tienes una cita en familias el segundo y cuarto sábado del mes a las 7 de la noche. No faltes, te esperamos. Cada domingo tenemos nuestros servicios generales a las 9 am y 12 pm. ¿Qué mejor manera de empezar la semana en casa? Si tienes alguna duda de los servicios, puedes acercarte con algún servidor. De la misma manera, si no estás en el grupo de WhatsApp, acércate con nosotros. No olvides de seguirnos en redes, nos encontramos como @valleoficial. ¿Cómo estamos, iglesia? Iglesia amadísima, como siempre comentamos, Valle,
¿Estás contento, contenta? De donde quiera que te encuentres, ¿estás dispuesto a escuchar el mensaje de nuestro Dios? ¿Para qué? Y hemos dicho, para que podamos aprenderlo, vivirlo y podamos compartir, conectar con otros y hablarles de nuestra fe en Cristo Jesús, hablarles de lo que Dios hace día a día. Así es que seas bienvenido. Te comento de donde nos estés escuchando, de la Ciudad de México, de aquí del Estado de México, de algún estado de la República Mexicana en el interior o en el extranjero. Mandamos muchos abrazos allá a Atlanta, a mi hijo Cristian, a mi hija Alicia allá en Carolina del Norte y a donde quiera que te encuentres tú. Un abrazo fraternal. La verdad nos da muchísimo gusto estar todos en línea este día, reunidos, alabando a un Dios, escuchando su mensaje y sobre todas las cosas, ¿verdad? Con expectativas grandes de lo que Dios va a hacer a través de nuestra vida para seguir extendiendo su reino, para traer a muchos más para ese beneficio, reconciliarse con un Dios poderoso y pasar desde hoy y por toda la eternidad junto con Él. Amén. Entonces, pues qué gusto tenerte aquí. ¿Te parece bien si oramos? Vamos a entrar directamente a orar para poner en las manos de Dios este mensaje como siempre lo hacemos. Y de manera simbólica te pido ahí donde estés, lo que estés haciendo, unos minutos por favor, ¿ok? Unos minutos. Sí, extiende tus manos hacia mí y dile: Dios, te pedimos este día en el nombre de Cristo Jesús que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando a nuestras vidas de manera especial, Padre. Que el día de hoy sea diferente, Señor. Que el día de hoy, Señor, tu Espíritu Santo se manifieste, tu corazón se manifieste para que a través de este mensaje nosotros podamos actuar con valentía, con denuedo, para extender el reino de los cielos, Señor. Para que todos aquellos que no han escuchado lo escuchen y sigamos siendo de bendición en esta iglesia local, en cada persona y familia que está el día de hoy conectado en cualquier parte del mundo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, pues nos da gusto, te digo, recibirte. La verdad es que ha sido una bendición el poder seguir transmitiendo. Estamos aquí en el staff, David Reyes como responsable de toda la coordinación, algunos hermanos, hermanas que nos vienen apoyando en la logística, y nos da gusto nuevamente recibirte en casa. Seas bienvenido a esta iglesia local, Centro Cristiano Valle. ¿Y te parece si empezamos? Ok, ya estás listo, ya tienes en dónde anotar, ya tienes abierta tu Biblia, ya tienes tu teléfono, etcétera, para poder, ¿verdad?, conectar con los diferentes textos que el Señor va a poner el día de hoy para que los revisemos tú y yo. No te distraigas, y es más, siempre te pedimos que ahí de donde te encuentres tú puedas compartir y en este momento, en estos segundos, decir: ya estamos por iniciar, vente. A lo mejor el Señor está poniendo en tu corazón algún nombre, invítalo, mira, en estos segundos, dile: mira, vente, ya está empezando el mensaje aquí en Valle, no te lo pierdas. Como siempre nos dice el Señor, ¿verdad? Porque es importante hacer eso, porque tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y por cierto, una pregunta antes de iniciar: ¿cuánto tiempo tiene que tú recibiste en tu corazón? Pero sobre todo, ¿cuánto tiene o tienes tú de haber puesto por obra la palabra de Dios? Porque acuérdate, muchas veces uno dice: no, ya tengo años, pero de repente alguien comenta: mira, dentro de mi testimonio, yo recibí al Señor Jesús hace unos años, pero cuando tocó mi corazón directo fue en tal situación y en tal momento. ¿Cuánto tiene de haber que has recibido a Jesús? Pero también cuánto tiene que has puesto por obra y has creído totalmente su palabra para vivir una vida sobrenatural. Y te digo esto porque el día de hoy el Señor ponía en mi corazón hablar de lo que es el testimonio. ¿Sabes? El testimonio, la definición bíblica es la siguiente. Dice: es la forma de vivir auténtica del cristianismo, o sea, del cristiano, en la que sea evidente que Jesús está en el centro de la vida de cada persona. ¿Esto qué quiere decir? Que tú y yo tenemos que reflejar a Jesús en todo instante, ya sea en nuestro día a día, en nuestro empleo, en nuestro negocio, en la parte cuando convivimos con nuestra familia, parientes, amigos, en fin, en cualquier lugar.
¿Tu vida refleja la vida de Jesús? Bienvenido, porque estamos realmente dando testimonio. Y sabes, cuando tú y damos testimonio, repito, reflejamos la vida de Jesús de manera personal a otros, y obviamente a través de la gracia del Espíritu Santo los cautivamos para que ellos reciban todo el bien que nosotros hemos recibido. Forma de vivir auténtica del cristiano. Ese es lo que quiere el Señor hoy decirnos. ¿Sabes? Nos conviene entonces ser de buen testimonio a los demás. Nos conviene por todas las situaciones que se atraviesan. Vamos a la Escritura para que sea el Espíritu Santo el que nos hable también de esta manera. Revisa por favor, vamos a Tito, al capítulo 1, los versos 5 al 13, en esta Reina Valera versión 60. Dice aquí: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué está hablando Pablo? Pablo está hablando a su hijo espiritual. Pablo está hablando a su discípulo, aquel joven igual que Timoteo, pero llamado Tito. ¿Y qué le dice? ¿Sabes? Yo te dejé en Creta por una sola causa, para que tú empieces a corregir lo deficiente, y para que a través de corregir tú establezcas ancianos, personas en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Para qué? Para seguir estableciendo el reino de los cielos a través de fundar iglesias. Y el número 6 dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, o sea, en su forma de vivir. Cuando tú y yo decimos en dónde estamos en la fe en Cristo, bueno, estamos diciéndole al mundo: estamos bajo el sistema del reino de los cielos, estamos bajo la mentalidad, estamos bajo la gubernamentación del Rey Todopoderoso, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Tremendo, ¿no? ¿Qué le dice entonces Pablo? ¿Sabes, Tito? Yo te he formado, yo te he hecho mi discípulo, y lo que quiero es que tú, ¿verdad?, pases mediante estos requisitos, para que tú, conforme a lo que ves aquí, empieces a poner responsables, ancianos ahí en Creta. ¿Por qué? Porque los cretenses tienen un mal testimonio. ¿Ya viste lo que dice su profeta? ¿Cómo son los cretenses, hermano? Mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por lo tanto, ¿qué le dijo a Tito? Compréndelos, ámalos. Claro, los debe de amar, pero a través también de corregirlos, de reprenderlos duramente. ¿Para qué? Para que ellos realmente empiecen a dar testimonio y sean discípulos verdaderos que multipliquen la labor para poder seguir estableciendo el reino de Dios en la vida de muchos de ahí, de ese lugar. ¿Cómo te cataloga a ti la gente, hermano? Porque a veces decimos: ay, esos cretenses, qué tremendos eran, ¿no? Marrulleros, eran gente que amaba muchísimas veces el mundo donde vivían. Pero si alguien dijera de ti, ¿qué diría? Olvídate de las personas a veces en pensar en obispos, en pastores, en líderes. No, a ti ¿cómo la gente te considera? ¿Te considera una persona que amas a Jesús? ¿Te perciben bondadoso? ¿Te perciben desprendido? ¿Te perciben que no persigues lo tuyo propio, sino que efectivamente amas a la gente porque Dios ha puesto eso en tu corazón y has decidido tú multiplicar eso? Wow, ¿no? Qué palabra nos está dando el Señor.
Tu vida refleja la vida de mi Hijo Jesús, te dice el Dios Todopoderoso. ¿Es así? Gloria a Dios, porque sabes, seguramente estás trabajando de manera fuerte para que el beneficio de tener un Dios como el que tú y yo tenemos se multiplique en la vida de muchos más. Mira, déjame, porque a veces decimos, oye, ¿qué tan fácil es lo del testimonio? Mira, acompáñame a Juan capítulo 18, los versos 10 y 11, en la Reina Valera versión 60. Fíjate lo que dice la escritura. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Qué situaciones tan tremendas, ¿no? Si tú te das cuenta, Simón Pedro era un discípulo de los principales, de los 12 de Jesús. Ya había pasado tiempo con Jesús. ¿Y qué sucede? Todavía algunas características del hombre viejo o de la esencia de Pedro permanecían. ¿Te acuerdas? Él era un pescador que fue llamado para trabajar en el reino de los cielos directamente por nuestro Señor Jesucristo, Jesús. Vente, Pedro, ¿te acuerdas? Ahora en lugar de ser pescador aquí, vas a ser pescador de hombres, ya no de peces. ¿Y qué pasa con Pedro? Cuando van a aprender a Jesús, ¿recuerdas? Que llega Judas para aprender a Jesús, y entonces Pedro saca su espada y le corta la oreja a ese hombre llamado Malco. ¿Y te acuerdas lo que hace Jesús? No es con espada, espérame tantito, métela en tu vaina, restaura la oreja de este soldado, y finalmente le dice a Pedro: tranquilo, yo ya tengo un propósito por el cual tengo que ser aprendido, Pedro, y sabes, es de mucho beneficio, porque yo voy a rescatar a toda la humanidad de sus pecados para llevarlos directamente y reconciliarlos con mi Padre. Wow, Señor. Todavía tenía rasgos Pedro, todavía aquel Pedro, ¿verdad?, que había sido, traía cosas muy internas que realmente él tenía que modificar para cuando el Señor muriera en la cruz pero resucitara, Pedro siguiera haciendo un trabajo de excelencia. ¿Cómo lo haces tú? La gente te identifica, tu forma de actuar, tu forma de vivir, tu forma de hablar, ¿se apegan a lo que Dios hablaba cuando estaba aquí en este mundo? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas inclusive este hombre llamado Pedro allá, cuando ya es aprendido el Señor Jesús, que de repente Pedro es el único arrojado que va y le sigue los pasos a Jesús, y cuando él logra entrar al patio donde Jesús está siendo juzgado de noche, ¿qué le dice una de las sirvientas? Oye, cuando él se está calentando por el frío, oye, tú eres Galileo, tú andabas con Jesús. ¿Y qué dice Pedro? Lo niega. No, yo no conozco a este hombre. Pero ¿qué le dice otra persona? ¿Sabes? Si eres de Jesús, porque aparte de ser Galileo, hablas y actúas como lo hace tu maestro Jesús. Tenemos que estar muy al pendientes, iglesia amada, al mensaje del día de hoy. ¿Tu vida ayuda para que otros se acerquen a Jesús, o a veces eres un repelente por tus actitudes, por tu forma de pensar, por tu forma de vivir? Y a veces nos llenamos, ¿no?, de orgullo. Yo ya tengo tanto tiempo, inclusive he servido, inclusive he hecho esto y lo otro, pero realmente nuestro testimonio no ayuda en mucho a que las personas conecten con este Dios poderoso. Y es que de verdad, hermano, tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia, y tenemos que tener una conducta que ayude, ¿verdad?, a que nuestra vida refleje la vida del Señor Jesús y que se antoje a otros, ¿no? ¿En cuántas ocasiones hemos escuchado cómo Dios también está o hace obras, ¿verdad?, que tú dices, ¿sabes? Es imposible que esta persona modifique su conducta. Yo te decía hace poco que conozco a un pastor hoy en día que él empezó a actuar con jóvenes, ¿verdad? Pero antes él platicaba su testimonio y nos comentaba ya los pastores: no, hombre, espérense tantito, hermanos en la fe. Yo cuando era joven, alguien en la preparatoria me dijo: ¿tú eres cristiano, Alejandro? Y él dijo: sí. Pues la verdad, deja mucho que desear tu forma de vivir. Yo, para ser como tú
y decir que soy cristiano, la verdad me daría pena. Y recuerdo que este joven nos decía que él se fue muy acongojado a su casa, y esa vez se postró a pedir perdón y a pedir ayuda de lo alto para decirle, ¿verdad?, al Señor Jesús: usa mi vida de manera correcta, Señor. Y me acuerdo cómo él nos platicó que a partir de ese momento él sintió una, ¿verdad?, presencia del Señor Jesús tremenda, y empezó a trabajar fuertemente en el reino de los cielos, y empezó su ministerio con jóvenes, y hoy el día pues es una bendición su vida. Tiene a muchos pastores dando consejería, a muchas iglesias, y la verdad vale la pena, ¿sabes?, pedirle a Dios que transforme nuestra forma de actuar y de vivir, y que refleje en nuestras vidas su presencia, para que muchos puedan ser favorecidos y bendecidos. ¿Ok? Otra vez, iglesia, ¿cómo estás tú? No voltees a ver a nadie. Tú de manera personal pregúntate: mi vida está siendo de testimonio para que a la gente se le antoje venir a la iglesia y entregue su propia vida a un Dios poderoso. ¿Sabes qué hemos aprendido últimamente en las prédicas, en las enseñanzas? Que Jesús no nada más compró o pagó por tus pecados, ¿sabes? Compró y pagó por tu vida entera. Porque el Señor dice: sabes, si tú eres un cristiano pero amas al mundo, no puedo trabajar contigo, porque el sistema del reino de los cielos es muy diferente al sistema del mundo. ¿Ok? Vámonos, acompáñame para que el Señor siga hablando a través de su escritura y el Espíritu Santo manifieste esto. Vamos a Lucas, por favor. Abre tu escritura, abre tu teléfono donde estás, o simplemente escucha. Mira, Lucas 19, del verso 5 al 10, el verso 60. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Wow. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido a la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, dice, porque el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te das cuenta qué testimonio tan grande de este hombre llamado Zaqueo? Si tú lees todo el capítulo 19, empezando por el verso 1, te va a maravillar que este hombre, siendo, ¿verdad?, un cobrador de impuestos, un hombre con poder en ese tiempo, en esa región, en esa ciudad donde se desenvolvía, Zaqueo era un hombre inteligente. Zaqueo era un hombre que tenía, por decir así, todas las de la ley para poder trabajar con los impuestos. Obviamente Zaqueo sabía que no había actuado bien en su vida, que no tenía de buen testimonio, que muchas veces utilizó su función o utilizó la autoridad que le había dado el gobierno para defraudar a muchos, para abusar, para estar sobre de ellos, seguramente para hacer ya una fortuna, seguramente para tener un poder especial. Pero qué curioso, ¿no? Aunque el hombre pudiera tener todo, siempre el vacío de la falta de Dios está presente en su corazón. ¿Y qué dijo Zaqueo? No estoy a gusto, tal vez ni con mi estatura, decía Zaqueo, pero no estoy a gusto con la forma en que yo estoy viviendo. Entonces, ¿qué hizo? Escuchó de Jesús y sintió en su corazón, ¿verdad?, ir a ver de qué se trataba y quién era este hombre en persona. Tú sabes ya todo lo que pasó. Se sube a un árbol sicómoro, y cuando va pasando Jesús, ¿qué pasa? ¿Verdad? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo por su nombre: Zaqueo, date prisa, desciende hoy, porque hoy quiero tener un encuentro personal contigo. Y entonces la gente empieza a criticarlo, sobre todo los fariseos, sobre todo los religiosos, sobre todo aquellas personas, ¿verdad?, que quieren imponer cargas que ellos mismos no llevan sobre la vida de los demás. ¿Y por qué sucede? Porque el Espíritu Santo no está guiando las vidas de ellos, hermano. Tenemos que andar con cuidado. Mira, entonces Zaqueo, ¿qué hace? Me llamó por mi nombre y se baja corriendo para tener un encuentro con ese hombre que deseaba en su corazón tener
ese encuentro de manera personal. Y entonces Jesús llega a su casa, seguramente, ¿verdad?, le habla del reino de los cielos, etcétera. Y entonces el corazón de Zaqueo es transformado gracias al testimonio que estaba dando el Señor Jesús, como en todo momento. Él que dijo: yo no vengo aquí por los sanos, no vengo aquí por la gente que dice que de manera personal pueda hacer un esfuerzo para cumplir la ley y para agradar a este Dios poderoso. No, ¿qué dijo el Señor Jesús? Yo vengo por los que me necesitan, por aquellos que reconocen el día de hoy que sin mí no pueden tener una vida plena. Y entonces, una vez que ya Zaqueo tiene un encuentro personal con Jesús, fíjate cómo las cosas se dan automáticos. Él empieza a cambiar su vida. Y mira, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que hace este hombre llamado Zaqueo es desprenderse de lo que más amaba en el mundo, hermano. Es desprenderse de la cuestión económica. Hemos dicho, y la Escritura dice, que el amor al dinero es la raíz de todos, no de un mal, de todos los males para alguien. Y entonces aquí Zaqueo estaba dando manifestación de ya tener algo de Jesús, que es la bondad, que es entregar todo para poder tener una vida diferente, ¿sabes? Descendió a prisa y gozoso. ¿Y qué le dijo al Señor Jesús? Sí, escucha nada más: puesto en pie, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudé, porque seguramente así pasó, lo devuelvo 4 veces. No era una emoción, no era un sentimiento, era una transformación realmente desde el fondo de su ser, hermano. De decir: ¿sabes, Señor? He probado ahorita la diferencia de poder sentir tu presencia contra sentir todos los halagos, todo el poder de este mundo, que finalmente es un engaño, hermano. ¿Te das cuenta? ¿Cómo pasaría la gente ahí con Zaqueo? Oye, ese cuate, ¿te acuerdas cómo era una persona abusiva? ¿Cómo era una persona llena de poder y de inteligencia? ¿Cómo amaba el dinero? ¿Cómo lo retenía? ¿Cómo acumulaba? Y sin embargo no le sirvió de nada. Pero fíjate que cuando tuvo un encuentro personal con Jesús, tomó la palabra de Jesús y empezó a transformar su vida para beneficio de él y de muchos. Porque acuérdate, Zaqueo seguramente invitó a otros amigos con los cuales convivía, y no eran amigos con una buena conducta desde el punto de vista del reino de los cielos. ¿A cuánta gente no impactaría este hombre llamado Zaqueo? Lo que más amaba del mundo, sus tesoros principales, los donó, con tal de ahora dar testimonio de que él quería con todo su corazón seguir a Jesús, imitarlo y recibir todo ese gozo que solamente a través de una vida con Jesús podemos recibir. Amén. Wow, Señor. Otra historia, hermano, ¿te parece en estos minutos? Vamos a Lucas capítulo 15, verso 25 al 32, en esta Reina Valera versión 60. ¿Te acuerdas del hijo pródigo que muchas veces se ha compartido? ¿Te acuerdas de ese joven que, desperdiciando todo, retó a su padre y le dijo: no me importa, ya no quiero vivir en tu casa? Porque ese hombre tenía 2 hijos, ¿recuerdas? El hijo mayor y el hijo menor. Y el hijo menor, que dijo: ya no me gusta estar en tu casa, estás obsoleto, ya te estás haciendo viejo, eres aburrido, eres una persona que no sabe disfrutar de la vida, y ya no te soporto siempre el tratar de encaminarme hacia algo que yo no estoy de acuerdo. ¿Y qué hace entonces? Se va, le reclama la herencia, se la dan, ¿y qué pasa? Se la gasta y vive perdidamente, hermano. Y entonces un buen día él decide regresar al padre. Y fíjate lo que dice Lucas 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Wow.
tremendas palabras. ¿Sabes? Muchas veces juzgamos al hermano mayor, muchas veces decimos dónde estaba, muchas veces lo que quieras, pero te voy a decir algo. En este momento él estaba viendo cómo su padre, después del testimonio que había dado su hijo menor, o sea, su hermano menor, él lo estaba recibiendo gozoso, ¿sabes? Así es Dios, así es Dios, así es nuestro Dios, con un corazón como lo de este padre. Lo refleja precisamente este pasaje de Lucas 15, lo refleja ese corazón perdonador, ese corazón, ¿verdad? Que realmente, si tú el día de hoy, persona, familia que estás escuchando este mensaje, que ya tienes tiempo que estás escuchándolo aquí en Valle por estos días, llega a tu corazón y dices: yo puedo aspirar a que Dios me perdone. Lo podemos ver en esta escritura. ¿Qué hace el padre? No le importa cómo llega, simplemente él está gozoso porque su hijo que se había perdido regresa. ¿Y cómo lo trata? Quítenle esta ropa sucia, quítenle estos andrajos, ahora vístalo de la ropa de la mejor calidad. Quítenle esas sandalias y póngale nueva. O sea, hagamos fiesta porque mi hijo, el que se había perdido, regresó. Y te digo lo siguiente: Dios tiene ese corazón, pero escucha, el día de hoy, de acuerdo al tema que estamos tratando del Señor, escúchame, verdaderamente, ¿cuál era el testimonio de este joven? Pésimo. Era un hijo malagradecido, era un hijo que aún teniéndolo todo, renegaba en todo momento de su padre. Era un hijo malagradecido en todo, te lo digo, un hijo que no consideraba todo lo que su padre había hecho y estaba haciendo por él. Su testimonio era pésimo, hermano. Por eso el hijo mayor le reclama al papá: oye, pues no te das cuenta el testimonio que este joven tiene. Porque aunque él llegó arrepentido y volvió en sí, pidió perdón a su padre y dijo: padre, ya no merezco ser tu hijo, trátame como uno de tus trabajadores. El padre lo abrazó. Sabes, el padre siempre te va a abrazar cuando tú y yo vengamos arrepentidos a él. Pero sabes, también el padre merece una respuesta correcta, porque en este momento el hijo mayor tenía razón. ¿No te das cuenta cómo es? Va a volver a engañarte, padre, va a volver a hacer de las suyas. Ahorita regresa porque no tiene nada, pero en cuando le empiece a ir bien, entonces va a tomar de lo suyo y se va otra vez y va a hablar mal de ti y de nosotros como familia. Qué trabajo entonces para el hijo menor, para el hijo pródigo, para ese hijo que había dado un testimonio pésimo. ¿Cuál era entonces la respuesta que este hijo debía de tener? Como lo que acabamos de leer de Zaqueo, tenía que empezar a dar muestras de que ahora sí, ¿verdad? La presencia de Cristo, la presencia más bien de Dios, estaba en su corazón y su vida, a través de tratar bien a su padre, a través de trabajar con excelencia, a través de recuperar todo aquello que había perdido. Porque muchas veces el Señor perdona pecados, sí, pero ¿cuántas veces estamos obligados a devolver eso? ¿Cómo? Restaurando hasta donde sea posible el mal con todo nuestro corazón, hermano. Es ahí la clave también del día de hoy. Mira, yo entiendo que tú y yo no podíamos ser buenos y que vivimos fuera del Señor una vida vana, una vida llena de pecado. Pero una vez cuando ya recibimos el perdón de nuestro Padre, cuando ya recibimos que entregó a lo que más amaba a Cristo Jesús, por ti, por mí, aún no mereciéndolo, Él entrega a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Pero como te dije, también compró nuestra vida. ¿Para qué? Para que ahora junto a Él permanezcamos y llevemos frutos y resultados. ¿Para qué? Para poder atraer a otros al reino de los cielos. Tenía razón el hijo mayor. Nunca me has dado a mí eso. También salió a reproche, pero lo que estaba diciendo del testimonio de su hermano era verdadero, era un testimonio pésimo. Entonces, ¿de quién depende? Depende en este momento no del Padre, porque el Padre siempre nos recibe con un corazón perdonador y misericordioso cuando nos arrepentimos. Y es bueno arrepentirse verdaderamente, claro, porque cuando hay un arrepentimiento, entonces
tu testimonio de vida va a empezar a cambiar. Entonces aquella gente que veía que eras un abusivo, aquella gente que veía que abusabas de tus padres, de tus amigos, de la propia iglesia a veces, etcétera, empieza a notar un cambio. ¿Te acuerdas de este hombre que todo lo quería, o esta mujer para sí? Ahora fíjate cómo realmente el Señor lo ha tocado y se está dejando guiar por el Espíritu Santo para poder dar testimonio y cautivar la vida de otros. Amén. ¿Cómo estás, hermano, en esta mañana tú? ¿Por qué damos testimonio de Cristo? ¿Sabes? Damos testimonio de Cristo por todo el amor que Él nos dio, hermano. Y te voy a dar algunos puntos, el por qué nuestro testimonio hoy en Cristo tiene que ser lleno del Espíritu Santo y de poder para cautivar a otros. ¿Sabes por qué tenemos que dar testimonio? Uno, porque el Señor resucitado ahora nos comisionó. Ahí en Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es nuestro trabajo? Ir y hacer discípulos, no simpatizantes. Mira, te invito a mi iglesia, no, empezar a orar por alguien, empezar a invitarlo, pedirle al Espíritu Santo guianza y sobre todo mantenerte en santidad, apartado para Dios, que tu vida refleje a Cristo, que antes de que lo invites Él te diga: oye, yo quiero lo que tú tienes, porque yo conocí tu vida anterior, o porque simplemente yo he visto que tú tienes algo que yo no tengo, hermano. Y al hacer discípulos tú tienes que prepararte de manera personal para poder trazar bien la palabra de verdad, hermano. Como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, como un obrero que no tiene de qué avergonzarte, como un soldado firme en lo que está haciendo, hermano. El Señor resucitado nos comisionó. Por eso tenemos que reflejar la vida de Jesús, para ir y predicar su evangelio. Porque además el punto 2, somos pámpanos en la vid a fin de llevar fruto. Ahí el Señor dice en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ésta lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Mira, hermano, necesitamos estar en comunión, en oración, platicando, pidiendo, disfrutando la presencia de Dios, pero sobre todo, hermano, dando frutos a la expectativa de lo que Dios quiere que yo haga en mi trabajo, en mi negocio, con mi familia, con mis parientes, con mis amigos, hermano. Wow, Señor. Y el punto 3 es, ¿verdad? Los incrédulos necesitan oír el evangelio, hermano. No importa quiénes sean los que hayan logrado o no, todos los seres humanos tienen una necesidad espiritual desesperada. La palabra en Romanos 1:14 dice, nos muestra la responsabilidad. Deudor soy igual a griegos y a bárbaros, a sabios e ignorantes. ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Sabes? Ahora que yo recibí todo el bien que viene de Cristo y lo recibí sin hacer nada, ahora soy deudor a otros para poderles mostrar con mi vida que Cristo vive en mí, a través de tratarlos bien, de ser amables, de conquistar su corazón, hermano, porque el vacío del hombre siempre va a estar presente, como lo vimos en Zaqueo, cuando Dios no es el que dirige o se vuelve el Señor de nuestra vida. Soy deudor. Con esa carga salía día a día el apóstol Pablo. ¿Sabes? Voy a llevar el mensaje. No me importa que antes tuve un mal testimonio, ahora tengo un testimonio que viene del poder del evangelio mismo. ¿Y sabes por qué es importante dar un buen testimonio? Porque entonces el reino de Satanás sufre pérdida. ¿Sabes que Satanás se enfurece cuando tú cambias tu vida, cuando dejas de ser iracundo, cuando dejas de ser malagradecido, cuando dejas de hacer tu vida basada solamente en tu propia voluntad, pensando que Dios aprueba eso, hermano? No, hermano. Cuando tú y yo verdaderamente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, la gente empieza a acercarse, la gente empieza a platicar a través de nosotros, a preguntarse a través de nosotros y a poder ver de manera personal el poder de un Dios poderoso. Amén. Dios habló a tu corazón, hermano. Dios habló. A mí me encanta hablar de esto. Mira, cuando yo veo al apóstol Pablo en los últimos días de su vida, también en Hechos 26, ahí lo dice, fíjate bien, escucha,
cuando Pablo tiene la oportunidad de poder compartir ante reyes, hermano. Porque acuérdate que el Señor Jesús le dijo ahí en Hechos 9: levántate, Saulo, Pablo, para que vayas a Damasco, yo te voy a decir lo que debe de hacer. Y a través de ese hombre llamado Ananías, que es el que ora por Pablo, el Señor le muestra y le dice de Pablo: este hombre que tú ahorita estás diciendo que tiene un mal testimonio, que persigue a la iglesia, que ha consentido la muerte de mis discípulos y de la gente, de los apóstoles, él ahora va a cambiar su vida, y ahora él va a llevar mi evangelio, no nada más, ¿verdad?, al pueblo judío, sino principalmente a los gentiles, y va a hablar a toda persona, inclusive ante reyes. Y mira aquí, vamos a ver al apóstol Pablo defendiéndose ante el rey Agripa. Acuérdate, él estaba preso y lo estaban juzgando por algo que efectivamente él no era responsable. Los religiosos querían matarlo, los religiosos querían quitarle la vida al apóstol Pablo. Y mira, aún en prisión, cómo Pablo relata su conversión. Vamos, por favor, para terminar, en Hechos 26:12. Bueno, antes en el 9 dice Pablo, 26:9: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Qué dice Pablo? Yo estaba convencido de que yo tenía que acabar con los cristianos, con la iglesia de Jesús. Estaba convencido, no me importara que los mataran. Yo los perseguía aún en ciudades que no tenían la autorización. Iba con todo mi celo pensando que ellos estaban haciendo cosas inadecuadas desde mi punto de vista como religioso, decía Pablo. Y fíjate lo que hace cuando tiene la oportunidad de estar hablando con estos reyes. Ahí en el verso 12: ocupado en esto, iba yo a Damasco. O sea, le estaba comentando al rey Agripa y a la gente que estaba ahí, a Félix, a todos, les comentó y dijo entonces: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y con comisión de los principales sacerdotes. O sea, ¿qué les dijo Pablo a este rey? En el verso 12 del capítulo 26, ¿sabes? Mientras yo estaba ocupado en tratar de destruir a los cristianos, cuando yo iba a Damasco con poder y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque esto, dice, por eso te ha aparecido a ti. Wow. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que yo me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por medio de la fe que en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí sabes lo que dice Pablo aquí? ¿Qué le está diciendo al rey? ¿Sabes? Yo antes vivía de esta manera, pero mi vida se transformó ahora para llevar el mensaje del cual yo atacaba, para que toda persona pueda conocer este Dios perdonador. Pero además, ¿qué le decía? Le está diciendo a los reyes: mi deseo es que se convirtieran, pero que pudieran vivir realmente la fe en Cristo. Wow, Señor. En el 21, por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios,
persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de ofrecer. ¿Tú sabes esto? ¿Tú sabes cómo la valentía, verdad, que tenía precisamente Pablo al hablar esto frente a los reyes? Wow, Señor. Y entonces él que dice: por poquito, Pablo, y me convencen por tu testimonio. ¿Y qué le dice Pablo? Por poco, por mucho, ojalá usted pueda rendir su vida a Cristo. Ojalá también los que escuchan, su esposa, también Festo y todos los demás pudieran obtener este regalo que yo les ofrezco, el darles a conocer a este Jesús vivo, que murió y resucitó para el perdón de pecados, para llevarlo de las tinieblas a la luz, para llevarlo del reino de las tinieblas al reino de los cielos, hermano. ¿Te basta? ¿Te das cuenta cómo tú y yo tenemos que ser de testimonio? Tenemos que meternos en comunión, tenemos que ser apartados para los propósitos de Dios. ¿Sabes de qué te sirve ganar el mundo, hermano, si pierdes tu alma? Vente con Jesús, vente aquí a Valle para que sigas escuchando la palabra y para que juntos podamos cumplir los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. No puedes venir a esta iglesia ahí de donde esté, en la República, en el interior, en el extranjero. Consígase una iglesia para que usted junto con muchos se empoderen para tener un buen testimonio y poder reflejar en su vida a este Jesús actualmente vivo y resucitado. Amén. Te mandamos un fuerte abrazo, esperando que este mensaje tú lo puedas compartir con otros y disfrutar lo que Dios está haciendo a través de tu vida y de los tuyos. Fuerte abrazo, iglesia. Sin antes despedirnos y decirte, ¿verdad?, que mañana a las 6:30 hay una oración congregacional ahí en Centro Cristiano Valle, o simplemente @Valle Oficial. Ahí te puedes meter para acompañarnos y buscar juntos al Dios. Acuérdate, este sábado, mujeres, a las 11 aquí en Valle te esperamos. También jóvenes los esperamos 6:30, y los domingos, como siempre, abrimos a las 9 y a las 12 para juntos venirte a dar las gracias y toda la gloria y la honra a este Dios, para que siga utilizando nuestras vidas y seguir estableciendo el reino de los cielos. Un abrazo a todos, fraternal. Iglesia, qué gusto tenerte en casa. Vamos, choca el puño con el hermano que tienes al lado. Te invito a que pongamos mucha atención para que escuchemos las actividades que tenemos esta semana. Si eres varón, aparta un espacio el lunes a las 8 de la noche. Te esperamos. Oremos en familia todos los miércoles a las 8 p.m. por Zoom. No olvides conectarte el jueves a las 7:30 por Facebook o YouTube a nuestra prédica en línea. ¿Qué mejor manera de pasar el viernes orando juntos por Zoom? Te invitamos a las 6:30 am. ¿Te gusta pasar tiempo entre amigas? Ven cada primer y tercer sábado del mes a las 11 am. Será increíble. ¿Quieres divertirte, alabar, convivir y aprender más de Dios? Te esperamos cada segundo y cuarto sábado del mes a las 6:30 p.m. Tienes una cita en familias el segundo y cuarto sábado del mes a las 7 de la noche. No faltes, te esperamos. Cada domingo tenemos nuestros servicios generales a las 9 am y 12 pm. ¿Qué mejor manera de empezar la semana en casa? Si tienes alguna duda de los servicios, puedes acercarte con algún servidor. De la misma manera, si no estás en el grupo de WhatsApp, acércate con nosotros. No olvides de seguirnos en redes, nos encontramos como @Valle Oficial.